mal en el vecino país. Ya sabemos qué pasó. Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? ¿Cómo entender lo que va a pasar en los próximos días alrededor de ese intento por concertar el salario mínimo para 2026? Hoy mostraron sus cartas las partes, los empresarios por un lado, las centrales obreras por el otro, y la diferencia es de cerca de 142.000 pesos, que para muchos podría no ser una cifra grande, pero ya en segundos vamos a hablar con ambas partes, Lucas, para conocer si es viable o no un aumento de 142.000 pesos, que incluso se pasa un poco, pues pasa por encima de la propuesta de 1.800.000 que había hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro a través de su ministro del Interior. Pero Laura Velarde tiene todos los detalles y en segundos saludamos a María Elena Ospina, que es presidenta de ACOPI. Las conversaciones para definir el aumento del salario mínimo en Colombia avanzan en medio de grandes diferencias entre las centrales obreras y los gremios empresariales. Según lo planteado por los sindicatos, el incremento debería ubicarse en un 16%, lo que llevaría al salario por encima de 1.883.000 pesos, representando un aumento aproximadamente de 259.000 pesos, incluyendo auxilio de transporte. Del lado empresarial, la propuesta es considerablemente más baja. Los gremios sugieren un aumento del 7,21%, que ubicaría al salario mínimo en 1.740.000, con un incremento aproximado de 117.000 pesos. Voceros del sector privado insisten en que un incremento superior resultaría incompatible con el desempeño económico actual del país. A pocos días de que se venza el plazo oficial, ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones, aunque aseguran estar abiertas a nuevos acercamientos en la mesa de concertación. Fabio Arias, presidente de la CUT, afirmó que la negociación dependerá de que el aumento se mantenga en los 2 dígitos. Pero es evidente que la diferencia ya por sí mismo muestra que el empresariado pues no pareciese tener mayor voluntad de poder llegar a unas cifras que nos acerquen. Por su parte, María Elena Ospina, presidenta nacional de ACOPI, enfatizó que un aumento de 2 cifras no es viable, aunque señaló que los empresarios están dispuestos a analizar nuevas alternativas que serán presentadas en la próxima sesión de concertación. No nos esperábamos una cifra así de importante, porque realmente eso no tiene nada que ver con la situación del país. Nosotros tenemos que ser muy coherentes con lo que tenemos hoy. Entonces, estamos muy alejados. Ambas partes volverán a reunirse este jueves a las 8 de la mañana, jornada en la que se espera la entrega de propuestas revisadas con miras a acercar posiciones. De acuerdo con el calendario oficial, la decisión sobre el salario mínimo debería quedar definido antes del 15 de diciembre. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Sobre esas 2 propuestas arrancará o continuará mejor la discusión en la sesión que ha sido convocada para el próximo jueves. El gobierno examinará la presentación de escenarios que permitan... 8:37 p.m. Era el ministro de Trabajo Antonio Sanguino. María Elena Ospina es presidenta de ACOPI. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Silvia, muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. Pues es un gusto saludarla y quisiera arrancar preguntándole, ¿es o no es viable esa posición que tienen hoy las centrales obreras de que por lo menos el aumento del salario mínimo sea una cifra de 2 dígitos? Viable no lo veo por la situación que tenemos hoy en el país. Nosotros tenemos que ser, como lo hemos dicho en el transcurso del día, muy coherentes con la situación que tenemos en el país. Nosotros consideramos indispensable promover aumentos sostenibles de los ingresos, proteger y recuperar el empleo formal y salvaguardar la capacidad de compra de los hogares colombianos. Eso no se va en esos 2 dígitos. Nosotros hicimos una propuesta basados en la realidad de las cifras que nos presentaron tanto el DNP como el DANE como Mincomercio y lo más realistas posibles. Claro, usted dice que esto no sería viable, entre otras cosas, porque lo que hay que conservar son los empleos formales y crear más empleos formales en Colombia. Pero al mismo tiempo el gobierno del presidente Gustavo Petro
pues ha logrado unas cifras que no se veían hace mucho tiempo, las cifras más bajas en materia de desempleo en años. Esto con aumentos considerables en el salario mínimo. Entonces, ¿por qué, digamos, no revisar la posibilidad de que de que ese 7.6% que ustedes están promoviendo, 7.21% que ustedes están promoviendo no sea un poco más alto? ¿O es que esa tesis del gobierno en realidad no está funcionando? El ministro lo dijo hoy, esto es de interpretación, entonces ellos lo interpretan según eso de una forma, nosotros nos basamos en la realidad. Y Silvia, hay una cosa importante, es que hoy en el país 11.38 millones de compatriotas ganan menos de un salario mínimo. Un salario mínimo lo están devengando 2.4 millones de colombianos. Entonces, y la cifra de la informalidad, todos los días esa brecha va creciendo más. Hoy tenemos 13.6 millones de informales en Colombia y aumentó en los últimos 12 meses 732,000 personas. Entonces uno dice, ¿dónde está la realidad? O sea, las cifras realmente nos están mostrando, y estas cifras no las sacamos nosotros, estas cifras nos las da el DANE, nos las da el DNP, y digamos, no es coherente hablar de un 16% cuando tenemos estas cifras, y realmente a lo que llevaría un salario que aumente el salario mínimo, ni se formaliza más el empleo, ni va a aumentar el empleo. Máxime que hoy nuestros trabajadores en el país, ahí lo vemos, una cifra de 2.400.000, ya el empleado de esta generación no quiere estar todo el día dependiendo de un salario. Entonces, eso también tenemos que revisarlo y analizarlo. Doctora Ospina, hoy ya destapan las cartas todos los sectores y bueno, la gran duda aquí es, ha habido años donde esto se logra concertar, ha habido años donde finalmente esto no se concerta y entonces el gobierno termina sacando este salario mínimo por decreto antes de empezar el nuevo año. ¿Usted cómo ve el ánimo hoy? Por ejemplo, Fenalco dijo, nosotros sentimos que no hay ánimo de concertación, nosotros no vamos a ir. Por otro lado, pues ustedes están allí, la ANDI está allí. ¿Usted cómo ve esto? Porque también, pues para nadie es un secreto que gobiernos anteriores de pronto estaban más aliados o más afinados con los empresarios, esta vez estaría más con los sindicatos. Entonces, ¿cómo ven ustedes el ánimo de concertación? Bueno, realmente lo que ha pasado en la mesa es un ambiente de mucha tranquilidad, de respeto. Tenemos obviamente esa gran diferencia. Hoy nosotros nos quedamos sorprendidos con esa cifra del 16%. ¿Qué vamos a esperar? Que lo dijo el ministro hoy, el jueves él trae la propuesta del gobierno, mirar cómo la propuesta logra mediar. Esto no quiere decir que nosotros no queramos concertar, nosotros quisiéramos. Tenemos el ánimo de concertar, pero nunca con esas cifras, porque nosotros sí tenemos que ser responsables con el país, con las empresas y con los trabajadores. Además que sin empresas no hay empleo. Nosotros tenemos que proteger la empresa y también tenemos que proteger el trabajo formal. ¿Cuáles serían las consecuencias de que finalmente no hubiera una concertación y el gobierno del presidente Gustavo Petro terminara sacando este aumento por decreto? Y se lo pregunto, entre otras cosas, porque lo que propone el gobierno a través de su ministro del Interior fueron cerca de 1.800.000 pesos. Esto está muy cerca de lo que están pidiendo las centrales obreras. Lo que pasa es que cuando hablamos de 1.800.000 pesos básico, tenemos que aumentarle
todos los costos salariales y además los no salariales, y eso se va más o menos a 2.800.000 y tanto, realmente el costo de un empleado para una empresa. Entonces, no es tanto el 1.800.000, sino el costo integral realmente de lo que vale un salario mínimo en Colombia. ¿Y qué implica eso? Que a medida que crece el salario mínimo, en esa misma medida crece la inflación, porque igual eso va al costo de la canasta familiar, al costo de los productos. Entonces realmente los precios se aumenta la inflación, y lo que no queremos nosotros y lo que estamos protegiendo es precisamente lo que hoy el Banco de la República nos decía, que tenemos que ser muy consecuentes, porque no podemos permitir que suba la inflación, porque ahí viene la consecuencia de la subida de las tasas de interés que puede darse para poder mermar la inflación o sostener la inflación. Entonces eso afectaría a todos los colombianos. Claro, termina afectando esto el bolsillo de los colombianos. La próxima cita es el jueves, el 11 de diciembre. Usted dice, tenemos la disposición. ¿Cuánto más podrían subir? Porque 7.21%, digamos que es una cifra alta si vemos en años anteriores y con la situación actual económica del país lo que han propuesto los empresarios. 5%, pues en tiempos, en la época del COVID-19, de la pandemia, pues la propuesta también fue una propuesta por debajo de este 7.21%, pero ¿cuánto es lo máximo que podrían llegar a proponer ustedes los empresarios? Bueno, hoy esa cifra no se las podría dar yo. Nosotros estamos antes del jueves, antes de sentarnos nuevamente a la mesa, nos vamos a sentar los gremios, vamos a analizar la propuesta de los sindicatos, vamos a esperar la propuesta del gobierno y vamos a analizar hasta dónde podemos llegar realmente. Lo que pasa es que lo que nosotros hicimos hoy es ser coherentes con la realidad que tenemos, la realidad económica y social que tenemos en el país. Entonces, sí esperaríamos hacer un análisis más profundo y mirar qué más podemos hacer realmente desde el sector empresarial, desde los empleadores del país. 8:46 a.m, es María Elena Ospina, presidenta de ACOPI. Pues vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que pase el jueves, porque usted tiene toda la razón. La cifra del gobierno va a ser clave para saber si esto es una propuesta que acerca a las partes o que por el contrario pues genera más distancia entre lo que están proponiendo ustedes los empresarios y lo que proponen los sindicatos. Claro que sí, así es. Pues estamos en conversaciones. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de martes. María Elena Ospina, presidenta de ACOPI. 8:46 a.m. Lucas, 2 cifras. Eso es lo que están pidiendo las centrales obreras y que dicen no se van a bajar de allí. Pues cuando usted vea la propuesta del ministro Benedetti, que ya lo ha dicho el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, lo está haciendo como ciudadano, por así decirlo, pero esto no es la postura oficial del gobierno. Ya lo dijo también la invitada con la que estábamos hablando, Silvia. Esto se va a presentar el jueves, porque ya dijo el ministro Sanguino que van a esperar el momento adecuado para establecer la propuesta del gobierno. Pues yo sí me acuerdo de una frase que dio el presidente Gustavo Petro el 20 de julio en el discurso ante el Congreso. Y el presidente Gustavo Petro dijo textualmente: me queda un último año para hacer el aumento del salario mínimo, ha crecido como nunca antes en la historia de Colombia y yo voy a aprovechar ese último año. Así que yo sí le digo una cosa, algo que de pronto en algún momento se veía como un globo de Armando Benedetti que estaba lanzando esto, algunas personas dijeron que con fines electorales y demás para después. Yo veo cada vez más factible que esa sea o por ahí esté cercana a la propuesta del gobierno. No sabemos cuál va a ser, pero lo que yo sí le digo es que yo veo cada vez más factible que el gobierno, al menos de momento, vamos a ver qué pasa al final de la mesa de concertación, pues también llegue con una cifra que no va a estar por el 16%, creería yo, de las centrales obreras, pero sí cercano a ese 11% que en su momento
propuso hace ya algunos meses el ministro Benedetti, que básicamente lo que busca es que el salario mínimo llegue entonces al 1.800.000, incluyendo el subsidio de transporte. Son las 8 de la noche, 48 minutos. Ahora, no descarte de todas maneras, Lucas, este tema o esa frase del presidente Gustavo Petro hablando de hacer un aumento considerable en el salario mínimo durante su último año de gobierno, pues por supuesto cuando estamos a puertas de un proceso electoral importante en Colombia, claro, en donde no solamente se elige Congreso de la República, sino también quién va a ocupar ese puesto que hoy tiene el presidente Gustavo Petro, quién va a ser el próximo habitante de la Casa de Nariño. A las 8:48, pues la contraparte. Y por eso saludamos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Buenas noches a toda la audiencia de Caracol. Muchas gracias por la invitación. Sí, señor Arias, ¿ustedes hasta dónde estarían dispuestos a bajarse? Porque usted dice, nos mantenemos en 2 dígitos. Pero hay una diferencia considerable entre lo que están proponiendo los empresarios y lo que proponen ustedes las centrales obreras. Sí, es cierto. Bueno, en una negociación uno parte de unos puntos. Lo mismo está haciendo el empresariado. Nosotros pues asistiremos el próximo jueves y depende si hay movimientos o no del empresariado, pues nosotros también realizaremos movimientos de acuerdo exactamente a lo que es una típica negociación en el forcejeo normal que se dan en en estos escenarios. Entonces, el movimiento nuestro va a depender del movimiento de los empresarios. ¿Y va a depender también de la propuesta con la que llegue el gobierno? Pues yo no sé si el gobierno llegue con propuesta o no. Históricamente el gobierno no hace propuesta en la mesa. Trata de juntar las partes. No sé qué vaya a hacer el gobierno del próximo. Desconozco la táctica que ellos hayan adoptado. Lo único cierto es que nos convocaron nuevamente para el jueves para mirar qué posibilidades de negociación tenemos. Y entonces será la iniciativa del gobierno la que también nos motivará a nosotros en un sentido o en el otro. Por lo pronto, lo normal es que nos movamos entre empresarios y trabajadores y el gobierno después puede tratar de arrimar a las partes. Claro, señor Arias, hay una responsabilidad fiscal, digamos, detrás del aumento del salario mínimo y hay expertos que dicen que esto podría aumentar la inflación si ese incremento pues es de 2 dígitos o es considerablemente mayor a lo que están proponiendo los empresarios, pero también dicen los empresarios que aumentarlo en eso que ustedes están proponiendo, que es 16%, lo que haría sería aumentar la informalidad y evitar la creación de nuevos puestos de trabajo formales, que al final pues es lo que un país como Colombia necesita, porque la informalidad es bastante alta. ¿No creen ustedes que esta cifra que están proponiendo podría tener al final un impacto negativo sobre eso, sobre la creación de puestos formales? Bueno, esta es la discusión eterna con los empresarios, pero esta discusión tiene unos elementos nuevos, que es el desarrollo de esa tesis. Los empresarios se opusieron a los 3 aumentos salariales anteriores, diciendo que eso iba a generar desempleo, informalidad e inflación. Y resulta que en los 3 años que llevamos del gobierno de Gustavo Petro, el desempleo ha descendido, la inflación también, y asimismo la informalidad. La informalidad mucho menos, pero al fin y al cabo ha descendido. Entonces la teoría ha quedado refutada por los hechos. Dato mata relato, dicen en el argot coloquial de la gente. Entonces, toda esa tesis de ellos ha quedado revaluada definitivamente. Y por eso nosotros no tenemos ningún temor en decir de que estos aumentos se pueden hacer. Hay unas grandes brechas detectadas, además por la misma OIT, sobre lo que es el salario mínimo en Colombia y lo que debería ser. Es una brecha de 50%. De tal manera que lo que estamos pidiendo aquí es justicia social y justicia para los trabajadores, que en todos los 33 años de los gobiernos neoliberales y proempresariales, con esa teoría siempre aumentaron unos pequeños décimas
o un punto máximo sobre la inflación. Y por tal motivo nunca pudimos constatar si eran ciertas o no las teorías. Hoy ya están constatadas por lo que ha hecho el gobierno. Y el antecedente de México nos hace pensar que si esa situación se pudo hacer allá con incrementos que en los gobiernos tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum ahora son absolutamente significativos. Entonces no va a suceder eso. Creo que los temores que siempre nos han generado los gremios y los expertos en estas cosas, expertos de ellos hay que decirlo porque los expertos nuestros dicen otra cosa, pero los hechos, que es lo más importante, nos están señalando que la razón está del lado nuestro. Por el contrario, el incremento de los salarios genera lo que se llama consumo interno y termina jalonando la economía, puesto que la gente demanda más bienes y servicios, y más bienes y servicios lo que producen los empresarios, de tal manera que a ellos tampoco les va mal con esta situación que se está dando. Sí, señor Arias, estábamos hablando con Acopi hace unos minutos y nos decía que el ambiente en la mesa de concertación está muy bueno, que hay una muy buena disposición, que en este momento todo ha sido muy cordial. ¿Usted cómo ve justamente el ambiente? Porque Fenalco dijo de entrada que no iba a participar porque para ellos ahí no iba a haber concertación, que el gobierno ya había decidido que esto iba a ir con 2 dígitos. ¿Usted cómo ve el ambiente? No, el ambiente en términos generales empezó tenso, de mucha incomodidad, inclusive con los otros empresarios que están en la mesa, tenso por lo que usted acaba de decir, que se retiró Fenalco, e incomodidad porque evidentemente a los empresarios les ha quedado muy difícil entrar a decir que los incrementos salariales en el salario mínimo de manera importante son nocivos para la economía, porque los hechos los han refutado totalmente. Ellos están medio incómodos en poder seguir mostrando esa cuestión. Tanto es así que el doctor Brumman Master, que siempre había asistido, ha dejado de asistir también a la mesa. Es decir, se han sentido de alguna manera en algún grado de incomodidad. Entonces ahí ya van 2 que históricamente siempre estuvieron, en esta vez no han estado. Y bueno, apareció el jefe de la SAC. No había aparecido en las 2 reuniones anteriores, pero está bien que haya aparecido. Entonces, hay una situación de tensa calma, entre comillas, y una incomodidad de los empresarios. Y nosotros vemos pues que las cifras y los datos que hemos puesto sobre la mesa pues están muy distantes, lo cual hace prever de que la concertación va a ser muy difícil. Por lo menos esa es la apreciación que yo tengo. Señor Arias, antes también decía yo que tradicionalmente y desde hace muchos años pues ahí ha habido ocasiones donde se concerta en la mesa. Si finalmente esto no se concerta, pues es el gobierno y el presidente de la República quien por decreto termina sacando el salario mínimo, el aumento que se va a hacer para el próximo año y se hace el 30 de diciembre. Pero también históricamente pues el gobierno ha estado tal vez más cercano a la opinión de los empresarios que a la de ustedes, los sindicatos, y eso por supuesto ha cambiado con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, y ya lo dijo en el discurso del 20 de julio que va a aprovechar para hacer un aumento sustancioso del salario mínimo. Y pues esta discusión empezó temprano por cuenta de la propuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, de un salario mínimo que quede en 1.800.000. ¿Usted cómo ve esto? ¿Cómo ven las centrales obreras? Porque pues finalmente ustedes están pidiendo más, pero en mi opinión, y esto ya lo estaba diciendo yo de manera personal, yo siento que va a estar por ahí lo que finalmente podría estar proponiendo el gobierno. Bueno, la opinión nuestra es que el gobierno evidentemente ha estado más cerca de las propuestas nuestras, si bien nosotros siempre hemos pedido más, pero eso es lo normal. Distinto a como nos pasó con los gobiernos anteriores a los del presidente Petro, que siempre estuvieron de acuerdo fue con los empresarios y siempre terminamos nosotros llevando del bulto y por eso esas brechas se acrecentaron. Yo estoy convencido que esta vez también no se va a poder concertar con los empresarios y por tal motivo, ahí sí como se dice, el balón va a quedar en las manos del presidente. Y aspiro que el presidente tenga en alta consideración las propuestas que hemos hecho nosotros. Mire el problema que acaba de suceder hoy aquí en el Congreso de la República. Al gobierno le tumbaron la ley de financiamiento que era necesaria para que el presupuesto no quedara desfinanciado.
y con esa plata, pues obviamente que era para la inversión social, el gobierno va a quedar nuevamente atado. Pero bueno, el gobierno también entiende que el salario mínimo es inversión social y aspiramos exactamente que también lo mire por esa vía y por tal motivo le dé una salida positiva a los trabajadores de salario mínimo en Colombia con un buen incremento. Con un dato que no es menor, y es que la mayoría de gobiernos en su último año pues hacen un mejor aumento al salario mínimo porque entramos en campaña, ¿no? Así es, sí señora, lo hizo Uribe y lo hizo también el presidente Duque. Bueno, eso es cierto. Claro que No dejó se el puede. salario mínimo en el millón, Duque, antes de irse. Duque, Sí. exactamente. Sí señor, y lo hizo también Uribe tanto en el primer periodo como en el segundo. 8:59 p.m. Señor Arias, vamos a estar hablando en los próximos días de acuerdo a cómo avance esa mesa de concertación. Usted dice que el balón va a quedar en manos del presidente Gustavo Petro, que la concertación va a ser muy difícil. Los empresarios, por el contrario, todavía creen que es posible acercar ambas cifras. Ustedes 16% de aumento, ellos 7.21%. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas